Armando estacionó su auto frente a la imponente mansión, ahora envuelta en sombras y misterios. La lluvia caía a cántaros golpeando el parabrisas como si quisiera advertirle de algo. Los relámpagos iluminaban la antigua estructura, revelando la decadencia de un pasado glorioso. La mansión, con sus ventanas polvorientas y puertas chirriantes, parecía observarlo, como si estuviera viva. Respiró hondo, sintiendo la mezcla de excitación y temor. Este lugar puede ser mi mayor conquista, o mi mayor error, pensó, mientras salía del auto, sosteniendo un paraguas desgastado. El agua le escurría por la cara, pero lo ignoró. Armando siempre había sido atraído por los desafíos, y aquella mansión era un enigma que lo llamaba. Los pasillos eran oscuros y estaban llenos de telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Cada paso que daba resonaba, rompiendo el silencio opresivo. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, rostros que parecían seguirlo con la mirada. Armando no podía deshacerse de la sensación de que lo estaban observando. Se detuvo frente a uno de los retratos, un hombre de mirada seria y austera, y murmuró: «¿Qué te sucedió?». Fue entonces cuando un sonido distante llamó su atención, un sollozo, casi inaudible, pero que hizo que su corazón se disparara. Se detuvo, escuchando, pero pronto se convenció de que era solo su imaginación. «Es solo el viento», se dijo en voz alta, tratando de ahuyentar la inquietud, pero la curiosidad lo impulsó a seguir adelante, cada vez más intrigado. Durante las semanas siguientes, Armando se dedicó a reformar la mansión. Contrató a un equipo de trabajadores que, aunque reacios, aceptaron el desafío. Sin embargo, en medio del ruido de las herramientas y las conversaciones, surgieron murmullos. Uno de los trabajadores, un hombre de rostro marcado y expresión preocupada, se acercó a Armando. «Señor», comenzó titubeante, «hemos oído un llanto de bebé. Es extraño. La casa tiene una historia sombría». Armando rió, pero la risa sonó nerviosa. «Es solo el viento, no se preocupe. La casa siempre hace ruido», dijo, tratando de minimizar la tensión. Sin embargo, la expresión del trabajador no cambiaba. «Nadie se queda aquí por mucho tiempo. Esta casa tiene secretos», insistió, mirando a su alrededor como si temiera que alguien los estuviera escuchando. Armando ignoró las palabras del hombre, pero un desconforto comenzó a instalarse en su pecho. El llanto persistía, y ya no podía desconsiderarlo. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos nuevamente, el sonido se volvió más claro, más cercano. Decidió seguir el origen del sonido, su curiosidad ahora más fuerte que el miedo. Finalmente, se encontró con una puerta cerrada. La madera antigua parecía resistente, pero Armando estaba decidido. La forzó con un empujón, y lo que vio lo dejó paralizado. En el centro de la habitación sombría, rodeado de juguetes viejos y polvo, estaba un bebé, envuelto en una manta raída. «Dios mío», exclamó Armando, sus ojos abriéndose de incredulidad. La escena era surrealista, casi como un sueño. El bebé, un niño pequeño con cabello oscuro y ojos brillantes, lo miró con una expresión de inocencia y desamparo. Armando se acercó, su corazón latiendo rápidamente. Nunca se había sentido tan sorprendido y emocionado al mismo tiempo. «¿Qué haces aquí, pequeño?», le preguntó, como si el bebé pudiera responder. Se agachó, rodeando al niño con los brazos. «No te preocupes, yo cuidaré de ti». En ese momento, Armando supo que su vida cambiaría para siempre. La mansión, que antes era solo un proyecto ambicioso, ahora se había convertido en un hogar para un pequeño ser que, inexplicablemente, había aparecido en su vida. Se volvió hacia el oscuro pasillo, como si esperara que los secretos de la mansión se le revelaran de una vez por todas. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era proteger a ese bebé Santiago y descubrir lo que el destino le tenía reservado. Armando estaba en un estado de agitación e incertidumbre mientras observaba al bebé, Santiago, en la cama del hospital. La luz fluorescente proyectaba sombras en las paredes blancas y estériles, y el llanto del pequeño resonaba en sus oídos como una sinfonía descompasada. Apenas podía procesar lo que había sucedido en la mansión, el descubrimiento del niño abandonado y los misterios que lo rodeaban. El médico, un hombre de mediana edad con cabello canoso, entró en la sala,
interrumpiendo los pensamientos turbulentos de Armando. «Él está sano, señor», dijo el médico, mientras examinaba la ficha del bebé, «pero no hay ningún registro de nacimiento. No tenemos idea de quiénes son los padres». «¿Cómo es esto posible?», exclamó Armando, su voz cargada de preocupación. «¿Quién abandonaría a un bebé así, sin dejar ninguna pista?». El médico lo miró con un semblante serio, como si su pregunta fuera un reflejo de una verdad más oscura. «Desafortunadamente, no es raro. A veces, la gente huye de sus responsabilidades, pero eso no hace que la situación sea menos trágica». Con la mente agitada, Armando sacó su celular y marcó el número de Valentina, su amiga abogada. Necesitaba orientación, alguien que pudiera ayudarlo a desentrañar esta absurda situación. Tan pronto como ella atendió, su voz sonó como un alivio en medio del caos. «Armando, ¿qué sucedió? Pareces perturbado», dijo Valentina, su preocupación evidente. «Valentina, necesitas venir a la mansión. Yo encontré un bebé allí y no sé qué hacer. No tiene identificación. Esto no puede ser una coincidencia», explicó Armando, la ansiedad transpareciendo en cada sílaba. «¿Un bebé? Esto es serio, Armando. Te estás metiendo en problemas. Sabes lo que representa la mansión, y ahora esto», respondió Valentina, su voz tornándose más grave. «Buscaré un modo de salir. Pero ten cuidado, no confíes en todo lo que ves». Cuando Valentina llegó, el clima en la mansión estaba pesado, como si las paredes guardaran secretos ocultos. La abogada caminó lentamente por los pasillos, observando las sombras danzantes que se proyectaban bajo la tenue luz. Armando la aguardaba en la sala de estar, nervioso e inquieto. «No vas a creer lo que encontré», empezó Armando, pero Valentina lo interrumpió. «Primero, necesitamos hablar sobre Isabela», dijo, sacando algunos documentos antiguos que había encontrado en la biblioteca de la mansión. Ella era la antigua propietaria, y su nombre está relacionado con muchos rumores de tragedia. «Mira esto». Armando tomó los papeles de las manos de Valentina, examinando las letras polvorientas. La historia de una mujer admirada, pero envuelta en misterio, surgió ante sus ojos. Ella perdió un hijo, y se dice que la casa quedó maldita tras esa pérdida, continuó Valentina, su voz cargada de un temor creciente. «Necesitamos entender lo que sucedió». «¿Pero qué tiene esto que ver con Santiago?», cuestionó Armando, la frustración creciendo dentro de él. «No podemos simplemente ignorar el hecho de que fue abandonado en la mansión». Valentina respiró profundo, tratando de organizar sus pensamientos. «Tenemos que investigar. Vamos a preguntar a los vecinos. Alguien debe saber más sobre Isabela». Una vecina anciana, que solía vivir por la zona, fue la primera a la que abordaron. Tan pronto como Valentina y Armando se presentaron, la mujer los miró con ojos cansados, pero llenos de sabiduría. Isabela era una mujer admirada, pero también muy solitaria. Pasó por pérdidas inimaginables. La gente la respetaba, pero había un miedo latente, un susurro sobre lo que realmente sucedía en esa casa. «¿Qué tipo de miedo?», indagó Armando, su curiosidad despertada. La historia cuenta que después de que su bebé murió, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Ella empezó a ser vista como una bruja, y muchos se alejaron. Nadie quería involucrarse con ella o con la mansión, explicó la vecina, su voz temblando levemente. «Dicen que Isabela podría haber hecho un pacto para proteger su linaje». Armando intercambió miradas con Valentina, sintiendo el peso de las palabras de la mujer. Había una conexión entre Isabela y Santiago que no podían ignorar. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y la atmósfera a su alrededor parecía cada vez más cargada de misterio. Armando no sabía que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero una cosa era cierta: los secretos de la mansión serían revelados, y ellos estaban dispuestos a enfrentar lo que eso significara. Armando, tras haber encontrado al bebé abandonado en la mansión, sentía una conexión inexplicable con ese pequeño ser. Su corazón pulsaba acelerado mientras se aventuraba de regreso al cuarto, donde había descubierto a Santiago, ahora envuelto en una manta, durmiendo tranquilamente. La luz tenue de una linterna proyectaba sombras en los rincones del ambiente polvoriento, haciendo que la atmósfera fuera aún más sombría y cargada de misterio. Mientras miraba al bebé, Armando se dio cuenta de que algo estaba profundamente ligado a él y a la historia de la mansión.
Con un impulso casi instintivo, Armando comenzó a revisar las estanterías antiguas del cuarto, esperando encontrar algo que le ayudara a entender mejor el origen de Santiago. Fue entonces cuando, detrás de un viejo baúl cubierto de polvo, se topó con un diario polvoriento. La encuadernación de cuero estaba desgastada, pero al abrirlo, la caligrafía elegante, aunque irregular, aún era legible. Armando sintió un escalofrío al reconocer el nombre en la primera página. Isabela. «¿Quién eres tú, Isabela?», murmuró Armando para sí mismo, mientras sus dedos deslizaban sobre las páginas amarillentas. El diario contenía fragmentos de las memorias de la antigua propietaria de la mansión, revelando una vida marcada por tragedias y pérdidas. A medida que leía, Armando se sentía cada vez más envuelto por las emociones descritas por Isabela. La angustia, la nostalgia y la lucha de ella por proteger a su familia estaban allí, transcritas con una sinceridad aterradora. En una de las secciones, Isabela describía el dolor de perder a un hijo y las noches en vela en las que escuchaba el llanto distante de un bebé. «A veces, siento que él aún está aquí, en algún lugar, esperándome», escribió. Armando tragó en seco. La conexión entre las palabras de Isabela y la presencia de Santiago volviéndose cada vez más evidente. El bebé podría ser lo que quedaba de una línea perdida, un vínculo entre el pasado y el presente. Pronto, Valentina llegó, interrumpiendo la meditación de Armando. Caminó hacia él, sus ojos brillando de curiosidad. «¿Qué encontraste?», preguntó, inclinándose para mirar por encima de su hombro. Armando dudó por un momento, pero el impulso de compartir su descubrimiento fue más fuerte. «Es un diario de Isabela. Habla de un hijo que perdió, y parece que hay una conexión directa con Santiago». La expresión de Valentina cambió, pasando de curiosidad a preocupación. «Esto es serio, Armando. Necesitamos entender qué le sucedió a esta mujer y cómo se relaciona con el bebé. Puede haber más secretos aquí de los que imaginamos», dijo Valentina, su tono cargado de urgencia. «Lo sé, pero es como si ella me estuviera llamando», confesó Armando, su voz casi un susurro. «Siento que tengo una responsabilidad aquí». Valentina frunció el ceño. «¿Responsabilidad? ¿O obsesión? Necesitas tener cuidado. No podemos permitir que esto nos consuma». Mientras conversaban, Armando tuvo una visión rápida y perturbadora. Se vio en un sueño, en la oscuridad de la mansión, rodeado de sombras y susurros. Isabela aparecía, una figura etérea, con ojos que brillaban como estrellas. Ella extendía la mano, pero antes de que pudiera alcanzarla, despertó con un sobresalto, el corazón latiendo descontroladamente. «Armando, ¿estás bien?», preguntó Valentina, preocupada. «Soñé con ella», respondió Armando, aún aturdido. «Ella me estaba pidiendo algo. La sensación fue demasiado real. Necesitamos entender qué significa eso. Vamos a investigar más sobre Isabela y su historia», sugirió Valentina, su determinación renovada. «Tienes razón», concordó Armando, sintiéndose más fuerte a su lado. «Vamos a descubrir quién era y qué sucedió con Santiago». Ambos sabían que estaban a punto de sumergirse en un laberinto de secretos y revelaciones, donde cada descubrimiento podría cambiar no solo sus vidas, sino también la vida del bebé que ahora estaba bajo su cuidado. Mientras se preparaban para la próxima etapa de su investigación, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué otras verdades oscuras guardaba aún la mansión? La mansión, envuelta en sombras y misterios, parecía cobrar vida bajo la tormenta que rugía afuera. Armando miró por la ventana polvorienta de la oficina, apoyando sus manos en la madera desgastada. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo intentara limpiar los secretos enterrados en las paredes de la casa. Estaba absorto en sus pensamientos, cuando el sonido de un golpe en la puerta lo hizo volver a la realidad. Era Manuel, su antiguo socio, que entró con un aire de preocupación. El hombre, siempre bien vestido, parecía fuera de lugar en ese ambiente sombrío. «Armando, realmente necesitas escuchar lo que te digo. Vender la mansión es la mejor opción en este momento», insistió, mirando a su alrededor como si esperara que las paredes pudieran oírlo. «¿Hablas en serio? Esta casa es una inversión valiosa. Y ahora, con Santiago aquí, eso lo cambia todo», respondió Armando, cruzando los brazos, desafiando a su amigo a argumentar. Manuel soltó un suspiro exasperado.
No entiendes, Armando. Este lugar es una inversión maldita. Nadie que se haya quedado aquí por mucho tiempo ha tenido suerte. Escucha las historias. La casa tiene una historia de tragedia. Hay algo muy mal aquí. Armando revolvió los ojos. Historias. Son solo eso, historias. No voy a dejar que los rumores me impidan ver el potencial que tiene esta mansión. ¿Y si te equivocas? ¿Y si algo le sucede a ti o al bebé? Piensa en las consecuencias. La voz de Manuel se volvió más intensa, casi suplicante. No puedes arriesgarlo todo por un lugar que podría ser una trampa. Mientras la conversación se intensificaba, un ruido repentino de vidrio rompiéndose resonó por el pasillo. Armando y Manuel se miraron. La tensión en el aire se intensificó. ¿Qué fue eso?, preguntó Armando. Su voz baja, casi un susurro. Vamos a verificar, sugirió Manuel, moviéndose cautelosamente hacia la puerta. Armando lo siguió, la adrenalina comenzando a pulsar en sus venas. Atravesaron el oscuro pasillo, las sombras danzando en las paredes mientras una nueva ola de tensión los envolvía. Al llegar a la sala de estar, encontraron a Valentina ya examinando las ventanas rotas. Alguien intentó entrar, afirmó, su expresión de determinación mezclada con preocupación. Escuché pasos en el piso de arriba, pero cuando llegué aquí, encontré esto. Nos están buscando, dijo Armando, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Necesitamos averiguar quién está detrás de esto. Valentina asintió, su mente ya trabajando rápidamente. Necesitamos más información. Hay algo que no sabemos sobre Isabela y su historia. Podría haber una conexión. Documentos. Vamos a la oficina, tal vez encontremos algo que ayude, sugirió Manuel, ya moviéndose hacia la puerta. Armando y Valentina lo siguieron, la urgencia en el aire casi palpable. En la oficina, Armando empezó a buscar en los cajones, mientras Valentina examinaba las estanterías en busca de pistas. Aquí, encontré algunos papeles antiguos, dijo, sosteniendo un sobre amarillento. Al abrirlo, documentos y cartas viejas comenzaron a esparcirse sobre la mesa. «Lee esto», ordenó Armando, mirando a Valentina. «¿Qué dice?» Parece que Isabela estaba involucrada en algo mucho más profundo que solo su vida como propietaria de la mansión. Hay menciones de personas que la perseguían por cuenta de... ¿brujería? La incredulidad en la voz de Valentina era evidente. ¿Brujería? Eso es una locura, respondió Manuel, pero su tono era más nervioso que escéptico. ¿Qué más encontraste? Valentina continuó leyendo, mientras Armando exploraba otro cajón, sus pensamientos girando en torno a las consecuencias del descubrimiento. Necesitaba proteger a Santiago. No podemos dejar que esto se vuelva público. Hay mucho en juego aquí. Un nuevo golpe en la puerta los interrumpió, haciendo que todos se miraran con preocupación. ¿Qué fue ahora?, preguntó Manuel, su voz tensa. Voy a verificar, dijo Armando, decidido. Con pasos cautelosos, se acercó a la puerta principal y miró por el ojo de buey. Sus ojos se agrandaron al reconocer la figura que estaba al otro lado. Era alguien que nunca esperó volver a ver. Valentina, Manuel, necesitan ver esto, llamó Armando, abriendo la puerta lentamente. La figura que entraba era un hombre que traía consigo un aire de misterio. Sus ojos escaneaban el ambiente como si conociera cada rincón de aquella casa. Valentina estaba absorta en sus pensamientos, hojeando los documentos antiguos que encontró en la mansión. La luz suave de la linterna iluminaba su rostro, revelando la preocupación que la consumía. Armando, percibiendo el silencio que se había instalado, decidió romperlo. ¿Qué encontraste?, preguntó, intentando parecer despreocupado, pero su voz traicionaba una cierta ansiedad. Ella levantó la vista. Su mirada penetrante parecía atravesar los papeles. Armando, no vas a creer lo que está escrito aquí. Es sobre Isabela, la antigua propietaria. La voz de Valentina temblaba, no solo por lo que estaba a punto de revelar, sino por la conexión que sentía con la historia de la mansión. Ella tuvo un bebé, y lo que más me asusta es que la fecha coincide con la época en que la mansión fue abandonada. Armando frunció el ceño, intentando procesar la información. ¿Un bebé? ¿Qué pasó con él? Valentina respiró hondo antes de responder. Eso es lo que no sabemos. Pero, leyendo estas páginas, queda claro que Isabela enfrentó tragedias inimaginables. Dicen que perdió a todos a su alrededor y que, al final, todos la veían como una mujer maldita. La tensión en el aire aumentó.
Armando miró a su alrededor, como si la mansión estuviera escuchando su conversación. ¿Y qué tiene eso que ver con Santiago?, preguntó, buscando una conexión. No lo sé, pero esta foto que encontré... Valentina sacó un trozo de papel amarillento que estaba entre los documentos. Mira, extendió la imagen a Armando, quien la observó con atención. La fotografía mostraba a una joven Isabela sosteniendo a un bebé. La similitud entre el bebé de la imagen y Santiago era perturbadora. Armando tragó en seco, sintiendo un frío en la espalda. Esa es la misma expresión que Santiago hizo cuando lo encontré en la mansión, reflexionó. Un mezcla de incredulidad y aprensión invadió su mente. Necesitamos averiguar más sobre lo que le pasó a Isabela. Valentina asintió, pero había una sombra de preocupación en su mirada. ¿Y si la historia se repite? ¿Y si hay algo más profundo involucrando la línea de Isabela? Ella estuvo atrapada en algo que la consumía, y ahora nosotros estamos aquí, involucrados en la misma historia. Armando sacudió la cabeza, tratando de alejar los pensamientos sombríos. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Necesitamos entender lo que sucedió, y lo más importante, necesitamos proteger a Santiago. No puede convertirse en un nuevo blanco de esta maldición. Las palabras de Armando resonaron en la mente de Valentina. Lo que comenzó como una investigación parecía transformarse en un peso que ambos llevaban. Armando, necesito contarte algo. Valentina dudó, eligiendo las palabras con cuidado. Mi familia también tiene una conexión con esta mansión. Hace muchos años mi abuelo trabajó aquí. Siempre hablaba en susurros, como si temiera que alguien lo escuchara. Armando la miró, sorprendido. «Nunca mencionaste eso. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «No sabía cómo», respondió ella, la frustración brotando en su voz. «Solo lo descubrí recientemente. Mi abuela me contó que mi abuelo se involucró en algo que lo obligó a dejar la ciudad. Nunca volvió a hablar de eso. Siempre pensé que era solo una historia familiar, pero ahora veo que podría estar relacionado con lo que estamos enfrentando». La revelación flotó entre ellos como una tormenta a punto de estallar. Armando pasaba los dedos por su frente, sintiendo el peso de las conexiones. «Valentina, esto cambia todo. Si tu familia tuvo un papel en esto, necesitamos averiguar qué sabían. Esto podría ayudarnos a entender cómo proteger a Santiago y desentrañar esta maldición». Ella respiró hondo, decidida. «Entonces, mañana iremos a la biblioteca local. Tal vez haya registros sobre Isabela y mi familia. Necesitamos descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde». Armando asintió, sintiendo la determinación de Valentina a alimentar su propia valentía. Pero, en su corazón, persistía una sombra de duda. ¿Qué más podrían descubrir? ¿Y estarían listos para enfrentar los secretos que la mansión aún guardaba? Armando y Valentina estaban reunidos en una de las salas más sombrías de la mansión, rodeados de muebles antiguos y una atmósfera cargada de misterio. La luz de una linterna temblaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Después de horas de búsqueda, finalmente habían encontrado el diario de Isabela, y el descubrimiento de un mapa escondido hizo que la adrenalina pulsara en sus venas. «Mira esto, Valentina», dijo Armando, su tono de voz casi reverberando en la quietud. Desenrolló el pergamino desgastado y apuntó a un trazo en particular. «Este símbolo parece un compartimento secreto. Si Isabela realmente estaba involucrada en magia, puede que haya algo allí que explique todo esto». Valentina se inclinó para examinar el mapa, su rostro iluminado por la luz vacilante de la linterna. «¿Crees que podría ser un objeto ritualístico? ¿Algo que ella usó para protegerse o, tal vez, para proteger al bebé?» Su expresión era una mezcla de curiosidad y aprensión. «Podría ser, y la idea de que ella estaba haciendo cualquier tipo de magia me asusta», respondió Armando, la preocupación evidente en su voz. «Pero si hay algo aquí que puede ayudarnos a entender la maldición, necesitamos descubrirlo». Con determinación, los dos siguieron las instrucciones del mapa, que los llevó a la parte más antigua de la mansión, donde el aire era más frío y el olor a moho era intenso. Cada paso resonaba como un recordatorio del peso de la historia que llevaban. Al llegar a una puerta escondida detrás de una estantería, Armando dudó por un momento. «¿Y si estamos metiéndonos en cosas que no deberíamos?», preguntó Valentina, su voz baja, casi un susurro. «¿Qué pasa si los rumores sobre Isabela son ciertos? Necesitamos arriesgarnos». «Santiago nos necesita», respondió Armando,
Su voz firme empujó la puerta, que chirrió como si protestara contra la interrupción de su largo descanso. Dentro, la luz de la linterna reveló un pequeño compartimento, cubierto de polvo y telarañas. En el centro, un pedestal sostenía un objeto envuelto en telas desgastadas. Armando se acercó con cautela y, con un gesto cuidadoso, desenrolló el tejido. Lo que encontró hizo que su corazón se disparara. Un amuleto ornamentado, cubierto de inscripciones que parecían pulsar con una energía ancestral. Esto parece ser un objeto ritualístico, murmuró Valentina, fascinada. Isabela debió haber usado esto en algún tipo de ceremonia. ¿Pero con qué propósito?, cuestionó Armando, sus ojos fijos en el amuleto. Si ella se estaba protegiendo, ¿de quién o de qué? Antes de que pudieran reflexionar más sobre el significado del artefacto, un sonido proveniente del exterior los interrumpió. Pasos pesados se acercaban, y Armando hizo un gesto inmediato para que Valentina se escondiera. Se acurrucaron detrás de una pila de cajas, el corazón acelerado, mientras la puerta se abría lentamente. Un hombre alto y encapuchado entró, sus ojos evaluando el ambiente oscuro. Armando y Valentina intercambiaron miradas de aprensión. «¿Qué está haciendo aquí?», susurró Valentina. «No lo sé, pero necesitamos averiguarlo», respondió Armando, su mente trabajando rápidamente. El hombre comenzó a murmurar palabras en un idioma desconocido, y Armando se dio cuenta de que estaba inspeccionando el compartimento. El pánico se apoderó de él. Si el hombre encontraba el amuleto, todo estaría perdido. Con un impulso, decidió actuar. Armando se levantó rápidamente y, en un movimiento ágil, empujó una estantería hacia el intruso, causando un estruendo ensordecedor. «¡Valentina! ¡Ahora!», gritó Armando, mientras el hombre se giraba, sorprendido. Valentina, ya en movimiento, corrió hacia la salida, pero no sin antes tomar el amuleto. Armando la siguió, el corazón latiendo con fuerza, mientras el hombre los perseguía, gritando amenazas. El oscuro corredor parecía interminable, y la adrenalina los impulsaba a correr más rápido. Tan pronto como lograron salir de la mansión, un aire de alivio los envolvió, pero la sensación de que estaban siendo observados persistía. «Necesitamos entender lo que encontramos y quién era ese hombre», dijo Valentina sofegante. Armando asintió, su mirada determinada. «¿Y lo que esto significa para Santiago? Si Isabela realmente estaba tratando de protegerlo, necesitamos descubrir de qué fuerzas estamos hablando». Mientras se alejaban de la mansión, la tensión flotaba en el aire. ¿Qué más escondía la casa? Y cómo Isabela, con sus secretos, estaba más conectada a ellos de lo que jamás imaginaron. Valentina estaba en la biblioteca de la mansión, rodeada de pilas de documentos antiguos y libros polvorientos que hablaban sobre la trágica historia de Isabela. El ambiente oscuro y silencioso parecía llevar los ecos de un pasado distante, y la luz tenue que entraba por las ventanas cubiertas de polvo solo acentuaba la atmósfera opresiva. La abogada se concentraba en un diario que había encontrado entre las pertenencias de Isabela, cuando escuchó la puerta abrirse con un chirrido. Armando entró, su semblante cargado de preocupación. «Valentina, necesitamos hablar», dijo él, su tono grave haciendo que el corazón de ella se acelerara. «¿Qué pasó?», preguntó Valentina, dejando de lado el diario y levantándose. La mirada de Armando le dio una sensación de urgencia y miedo. «Recibí información de que alguien cercano a mí está tratando de sabotear nuestra investigación», reveló Armando, pasando la mano por su cabello, un gesto que indicaba su frustración. «Alguien está intentando apropiarse de la fortuna de Santiago». Valentina frunció el ceño, preocupada. «¿Cómo sabes eso?». Uno de los trabajadores de la mansión fue abordado por un extraño, alguien que parece saber más de lo que debería sobre nosotros y sobre Santiago. Dijo que tenía una propuesta para mí, pero sonó más como una amenaza. Armando respiró hondo, intentando controlar la rabia que hervía dentro de él. «Estoy empezando a pensar que no es solo la mansión la que guarda secretos». Valentina, ahora alarmada, tomó el diario nuevamente. «Necesitamos descubrir quién está detrás de esto. No puedes confiar en cualquiera, Armando. ¿Qué vas a hacer? Primero, necesitamos averiguar quién está detrás de esto antes de que sea demasiado tarde. Y tú debes mantenerte a salvo». Armando dudó, su mirada suavizándose. «No puedo perderte también». Valentina sintió un nudo formarse en su garganta. Quería decir que le importaba,
que no podría alejarse así, pero la urgencia de la situación la detuvo. En cambio, se concentró en lo que realmente importaba. Necesitamos un plan. No podemos permitir que esta persona nos separe o nos impida descubrir la verdad. Tienes razón. Armando asintió, pero su expresión era de genuina preocupación. Y necesitamos hablar sobre algo más. Valentina cruzó los brazos, sintiendo un escalofrío en la espalda. ¿Qué más, Armando? Yo sé que hemos estado tan enfocados en Santiago y en la mansión, pero siento que hay algo más entre nosotros, algo que no podemos ignorar. Él dudó, pero antes de que pudiera continuar, Valentina interrumpió. Armando, ahora no es el momento. Necesitamos concentrarnos en la situación en la que estamos. Si alguien está saboteando nuestros esfuerzos, eso es una prioridad. Él respiró hondo, visiblemente frustrado. Lo sé, pero no puedo evitar sentir que, en el fondo, estamos conectados de alguna manera. Isabela, Santiago, la mansión, todo esto nos une de una forma que no puedo explicar. Valentina sintió su corazón latir más rápido, pero mantuvo la compostura. Vamos a dejar eso de lado, al menos por ahora. Necesitamos descubrir quién está detrás de este sabotaje y proteger a Santiago. Eso es lo que realmente importa ahora. Armando asintió, su determinación renovada. Entonces vamos a investigar. Necesitamos hablar con aquellos que conocen la historia de la mansión. Quizás ellos puedan darnos una pista sobre este sabotador. Buena idea. Valentina sonrió, con un brillo de esperanza en sus ojos. Vamos a encontrar respuestas y descubrir quién está tratando de detenernos. Mientras planeaban sus próximos pasos, la tensión entre ellos era palpable. Armando quería abrirse, revelar sus sentimientos, pero la situación exigía foco. Valentina, por su parte, luchaba contra el impulso de ceder a las emociones que burbujeaban dentro de ella, concentrándose en la protección de Santiago, que parecía ser el único vínculo que los mantenía unidos en medio del caos. Pero la sombra de la traición se cernía sobre ellos, y a medida que pasaba el tiempo, Armando y Valentina se veían cada vez más atrapados en una red de secretos, mentiras y revelaciones que amenazaban no solo sus vidas, sino también el futuro de Santiago. Necesitaban actuar rápido, antes de que el pasado los alcanzara y la oscuridad de la mansión lo consumiera todo lo que amaban. Armando y Valentina estaban sentados en la mesa de la cocina de la mansión, rodeados de documentos y mapas que intentaban organizar. El clima tenso en la sala reflejaba la urgencia de la situación. Mientras la tormenta rugía afuera, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas parecía eco de la inquietud que ambos sentían. Necesitamos entender lo que está pasando aquí, dijo Valentina, mirando a Armando con determinación. Los habitantes locales tienen más información de la que imaginamos. Conocen la historia de la mansión mejor que nadie. Armando asintió, pero su mente estaba llena de dudas. ¿Qué más podría descubrir que ya no lo inquietara? Recordaba la conversación que tuvieron con la vecina anciana, las historias sobre Isabela y la tragedia que envolvía su vida. Vamos a reunir a los vecinos y compartir todo lo que encontramos. Quizás, juntos, podamos desentrañar lo que realmente sucedió con Isabela y cómo se conecta con Santiago, sugirió Armando, tratando de mantener el foco. Valentina esbozó una sonrisa. Admiraba su determinación, pero la preocupación seguía en el aire. Antes de que pudieran elaborar un plan, un estruendo repentino resonó en la mansión, haciendo que ambos se sobresaltaran. ¿Qué fue eso?, preguntó Valentina, con la voz temblando. Armando se levantó rápidamente, dirigiéndose a la puerta. Voy a verificar. Salió de la cocina y siguió por los pasillos, el eco de sus pasos mezclándose con el sonido de la lluvia. Al llegar a la sala de estar, vio sombras moviéndose del lado de afuera. Una sensación de pavor se apoderó de él. Algo no estaba bien. ¡Armando!, gritó Valentina corriendo tras él. ¿Qué está pasando? No lo sé, pero necesitamos prepararnos. Puede ser una invasión, respondió él, con el corazón acelerado. Los dos se posicionaron cerca de la ventana, observando figuras encapuchadas acercarse a la mansión. Armando sintió un frío en la espalda, la adrenalina corriendo por su cuerpo. Sabía que estaban en peligro. Vamos a buscar algo para defendernos, dijo Valentina, tirando de Armando de vuelta. Corrieron hacia la oficina, donde había herramientas y objetos que podrían usar como armas. En el momento en que armaron una defensa improvisada,
Las figuras comenzaron a golpear las puertas y ventanas, tratando de entrar en la mansión. El sonido era ensordecedor, y el miedo se transformaba en desesperación. ¿Qué quieren?, preguntó Valentina con la voz temblando. No lo sé, pero debe tener que ver con los secretos de la mansión, respondió Armando, mientras se preparaba para enfrentar lo que fuera que estaba por venir. De repente, la puerta principal se abrió con un estruendo, y las figuras entraron, revelándose como un grupo de hombres, todos con expresiones amenazadoras. Armando y Valentina se miraron, listos para luchar. ¿Qué quieren?, exigió Armando, tratando de sonar más firme de lo que realmente se sentía. Sabemos que están investigando la historia de la mansión, dijo uno de los hombres, avanzando. Eso es un error. Es mejor que desistan antes de que sea demasiado tarde. Valentina, sintiéndose valiente, decidió manifestarse. Solo estamos tratando de descubrir la verdad sobre Isabela y Santiago. ¿Qué tienen que ver ustedes con esto? El hombre sonrió de manera siniestra. La verdad puede ser peligrosa, y algunas verdades deben permanecer enterradas. Con eso, el grupo avanzó. Armando y Valentina lucharon valientemente, pero la desventaja numérica era clara. Se dieron la vuelta, tratando de encontrar una manera de escapar, pero la presión aumentaba. De repente, uno de los hombres, que parecía ser el líder, se detuvo y miró directamente a Armando. No sabes con quién estás tratando. No solo tu vida, sino la vida de Santiago también está en juego. Valentina, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, gritó. ¿Qué quieres decir con eso? El líder se giró, a punto de responder, cuando un estruendo resonó por la mansión. El suelo tembló, y una parte de la pared se desmoronó, revelando un compartimento secreto. Un brillo deslumbrante emanaba de dentro, atrayendo la atención de todos. «El tesoro de Isabela», exclamó uno de los hombres, dirigiéndose al compartimento. Armando y Valentina se miraron, dándose cuenta de que la situación estaba cambiando rápidamente. Lo que quiera que estuviera escondido allí podría ser la clave para desentrañar no solo los secretos de la mansión, sino también el destino de Santiago. «Necesitamos ir allí», dijo Armando, su determinación renovada. «Es nuestra única oportunidad». Valentina asintió, y juntos se lanzaron hacia el compartimento, conscientes de que la verdad estaba más cerca que nunca, pero también de que el peligro los rodeaba cada vez más. Armando y Valentina estaban escondidos en un viejo galpón en la parte trasera de la mansión, lejos de las miradas curiosas y de las amenazas que parecían acercarse a cada momento. La lluvia torrencial afuera golpeaba el techo, creando un sonido ensordecedor que, paradójicamente, los hacía sentirse más seguros. La tensión entre ellos era palpable, y el aire estaba cargado de sentimientos no expresados. «Necesitamos pensar en un plan», dijo Valentina, rompiendo el silencio. Estaba apoyada en una de las paredes frías, con los ojos fijos en Armando, que caminaba de un lado a otro, perdido en sus pensamientos. «No podemos quedarnos aquí para siempre». Armando se detuvo y la miró, la preocupación estampada en su rostro. «Lo sé, pero a cada paso que damos parece que entramos más profundo en un laberinto, y las personas que están detrás de nosotros no van a desistir fácilmente». Valentina cruzó los brazos, su expresión una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Necesitamos descubrir la verdad sobre Isabela y lo que le ocurrió a Santiago. Eso puede ser la clave para liberarnos de esta situación». «¿Y si eso significa que necesitamos arriesgarnos aún más?», cuestionó Armando, su voz cargada de incertidumbre. «No puedo ponerte en peligro, Valentina». Ella se acercó a él, sus ojos brillando con una intensidad que hizo dudar a Armando. «No solo estás poniendo en peligro a mí, Armando. Estamos hablando de Santiago. Necesitamos proteger a este bebé, y eso significa enfrentar los fantasmas del pasado». Él respiró hondo, recordando los sueños que había tenido con Isabela, la mujer que parecía estar atrapada entre dos mundos, suplicando que cuidara del niño. «Siento que Isabela está tratando de guiarnos. Quiere que descubramos la verdad». Valentina asintió, pero una sombra de duda cruzó su mirada. ¿Y si esa verdad es más oscura de lo que imaginamos? ¿Y si Santiago realmente está ligado a una maldición? Armando no tenía respuesta. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros era abrumador, y comenzó a cuestionar sus propias motivaciones. Solo quería transformar la mansión en un lugar mejor. «Nunca pensé que todo esto estuviera conectado a algo tan profundo»,
Entonces vamos a descubrirlo juntos, dijo Valentina, colocando una mano en su brazo. Ambos tenemos un papel que desempeñar, y no podemos dejar que el miedo nos paralice. Con un asentimiento, Armando sintió una ola de valentía. Está bien, vamos a buscar lo que encontramos en el diario de Isabela. Ese mapa puede llevarnos a algo que nos ayude a entender la maldición. Se movieron rápidamente, evitando hacer ruido. Armando sacó el diario de Isabela de su mochila y comenzó a examinar las páginas amarillentas. Aquí, dijo, señalando un dibujo rudimentario. Este parece ser un compartimento secreto. Si logramos encontrarlo, tal vez podamos descubrir más sobre la fortuna y la maldición. Valentina miró el dibujo, su mente trabajando rápidamente. Si la fortuna está realmente escondida, puede haber algo que podamos usar contra aquellos que están detrás de nosotros. Pero, ¿y si ellos ya lo saben?, dijo Armando, la tensión en su voz aumentando. Necesitamos actuar rápido, pero con cautela. Entonces vamos a separarnos. Yo puedo ir a la biblioteca local y buscar más información sobre la conexión de mi familia con Isabela, mientras tú buscas ese compartimento, sugirió Valentina, decidida. No, es muy arriesgado, protestó Armando, pero Valentina no estaba dispuesta a rendirse. Armando, no soy una niña, puedo cuidar de mí, y tú necesitas información que solo se puede encontrar en la biblioteca. Confía en mí. Él dudó, y la lucha interna era visible en su rostro. Al final, la determinación de Valentina lo convenció. De acuerdo, pero nos encontramos en 1 hora. No te alejes mucho. Y, por favor, mantén el celular encendido. Valentina asintió, una breve sonrisa de alivio apareciendo en sus labios. Vamos a hacerlo juntos. No importa lo que pase, vamos a descubrir la verdad. Mientras Armando observaba a Valentina salir del galpón, sintió una mezcla de preocupación y admiración. Sabía que la jornada estaba lejos de terminar, y lo que fuera que los estuviera esperando era más que solo secretos. Era una conexión que los unía a un pasado oscuro, que ahora estaba a punto de ser revelado. Con el diario de Isabela en mano y la promesa de Valentina resonando en su mente, Armando se preparó para enfrentar lo que estuviera al acecho en las sombras de la mansión. Armando se sentó en la antigua mesa de la biblioteca, rodeado de libros polvorientos que parecían susurrar secretos de un pasado sombrío. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas cubiertas de polvo, creando un ambiente casi mágico, pero él estaba lejos de sentirse encantado. En sus manos, sostenía los documentos que confirmaban su linaje directo con Isabela, la antigua propietaria de la mansión. El peso de la revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo un simple encuentro con el misterio. Ahora, eso era parte de su identidad. No puedes estar hablando en serio, murmuró Valentina, que había entrado silenciosamente en la sala, sus ojos abiertos de incredulidad. ¿Isabela era tu bisabuela? Esto cambia todo. Armando la miró, la confusión en su mirada siendo lentamente reemplazada por determinación. Sabía que había una conexión, pero nunca imaginé que fuera tan profunda. Proteger a Santiago no es solo una elección, Valentina, es mi destino. Valentina se acercó, su corazón acelerando al darse cuenta de la gravedad de la situación. ¿Y si eso significa que debes renunciar a todo lo que planeaste para la mansión, a tu sueño? Lo sé, respondió él, su voz firme, pero cargada de emoción. Pero la verdadera herencia de Isabela no es esta mansión, es Santiago. Necesitamos romper esta maldición y darle una vida libre de sombras. Con un nuevo propósito, Armando y Valentina se dirigieron al ático de la mansión, donde Armando había encontrado el diario de Isabela. Allí, creían que podrían encontrar la clave para romper la maldición que pesaba sobre la línea familiar. El ambiente estaba polvoriento, y telarañas colgaban de las vigas expuestas, pero la atmósfera estaba cargada de determinación. Si la clave está ligada a la sangre de Santiago y a la mía, necesitamos hacer algo simbólico, sugirió Valentina, mirando a Armando con esperanza. Un ritual que honre a Isabela y a Santiago. Un ritual, pensó Armando en voz alta, recordando las referencias en el diario sobre prácticas antiguas. Necesitamos un espacio sagrado, un lugar que Isabela habría usado. Con el corazón acelerado, organizaron lo que encontraron: algunas velas, flores secas
y un pequeño relicario que había pertenecido a Isabela. Cuando todo estaba preparado, Armando tomó la mano de Valentina, sintiendo la energía entre ellos crecer. ¿Estamos listos?, preguntó ella, su voz temblorosa. Sí, por Santiago, respondió él, y juntos encendieron las velas, creando un círculo de luz a su alrededor. El aire pareció cambiar, y una brisa helada recorrió el ático. Armando cerró los ojos y comenzó a entonar palabras que había encontrado en el diario, un antiguo encantamiento de protección. Valentina siguió su ejemplo, y pronto ambos estaban inmersos en un estado de concentración, conectándose con la historia de la mansión y sus antepasados. De repente, un sonido estruendoso resonó en la mansión, haciendo que los dos saltaran. ¿Qué fue eso?, preguntó Valentina, el miedo apareciendo en su mirada. No lo sé, pero necesitamos terminar el ritual, gritó Armando, la determinación llenándolo. Él sintió una ola de energía mientras continuaba recitando las palabras, y Valentina, percibiendo la urgencia, unió su voz a la de él. El sonido del estruendo se intensificó, pero, en lugar de interrumpir el ritual, trajo una extraña calma. Era como si las paredes de la mansión estuvieran respondiendo a su llamado. En el clímax del encantamiento, un brillo intenso emanó del círculo, y una imagen de Isabela apareció fugazmente ante ellos, con una sonrisa triste en su rostro. «Protejan mi linaje», susurró la figura, antes de desaparecer en un destello de luz. Armando y Valentina abrieron los ojos, deslumbrados por la intensidad de la experiencia. «¿Viste eso?», preguntó Valentina, aturdida. «Sí», respondió él, sintiéndose renovado. «Lo logramos. Ahora, necesitamos encontrar a Santiago». Con la adrenalina corriendo por sus venas, bajaron rápidamente las escaleras, listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La verdad sobre Isabela y el pasado de la mansión finalmente estaba expuesta, y Armando estaba decidido a proteger lo que más amaba. Al llegar a la habitación de Santiago, encontraron al bebé durmiendo tranquilamente, como si estuviera en paz. Armando lo tomó en brazos y miró a Valentina, su corazón lleno de amor y responsabilidad. «Vamos a darle la vida que merece. Hagamos de la mansión un hogar, no un lugar de dolor». Valentina sonrió, sus ojos brillando con esperanza, y juntos, aseguraremos que los secretos de Isabela no sean más una carga, sino una historia de amor y resiliencia. Armando respiró hondo, sintiéndose más ligero. «Entonces, vamos. Estoy listo para lo que venga». Y así, con el coraje renovado y un nuevo propósito, dejaron el pasado atrás, listos para construir un futuro iluminado.